de gente que tenemos aquí que se tienen que ir a otros países. Pero hay un problema porque, bueno, yo conozco científicos que tienen proyectos de investigación concedidos y no tienen gente que trabaje en ellos. Entre ellos, bueno, mi director de tesis, por ejemplo, ahora tiene un marroquí y una rusa, porque no encontraba gente española para trabajar en el proyecto. Está trabajando en pilas de combustible y no tiene gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un problema y nosotros lo achacamos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a criticar, ¿no?, a nadie en general, por lo menos en esta parte, ¿no? Pero se cuestionan mucho los métodos didácticos de la ciencia. Y yo pienso que en China, donde hay una explosión enorme de gente que está estudiando ciencia e ingeniería, los métodos es que no son pedagógicos, son antipedagógicos, son terribles. Y allí no hay problema para estudiar ciencia, ¿no? Sí, ¿vale? Yo no digo que haya que cambiar métodos, pero es que en Finlandia, que se supone que es el país del informe PISA más importante, en Finlandia tiene un problema enorme. No tienen tampoco gente que quiera estudiar ciencia e ingeniería. Problema enorme, ¿no? Y yo... Bueno, pues modestamente nosotros decimos, porque ahora tenemos no sé si aquí hay profesores de instituto y tal, ahora tenemos la selectividad y luego los chavales van a elegir carrera. ¿Cómo se elige? Bueno, que hayan ido a la universidad pues recordarán cómo eligió, ¿no? Pues muchas veces por impulso. Es como cuando se compra. El otro día detectaron un estudio que también puede ser un estudio chorra, ¿no? Pero que son en 10 segundos uno decide la compra de algo, ¿no? Si te gusta o no una compra compulsiva. ¿Por qué se elige o no? Bueno, pues se va creando en la cabeza una serie de elementos irracionales. Y nosotros, por ejemplo, hemos comparado, parecerá una cosa muy friki, ¿no? Pero hemos comparado las casas, las viviendas de, por ejemplo, los abogados o los periodistas en las series de televisión y las viviendas de los científicos. Por ejemplo, Doctor House, ¿no?, que es el prototipo de ser racional, ¿no? Bueno, pues es un desastre, ¿no? Las de los científicos, todas están desordenadas, no tienen nada en la nevera vacía. Es una vida que a ti no te gustaría llevar. Y eso no es cierto que los datos reales tengan digan eso de la gente que hace física frente a la gente que hace... O sea, la casa de un físico o de una física no está peor que la de un periodista o la de un abogado. Depende de la persona. O sea, es que no tiene que ver la titulación con cómo esté la casa de ordenado, si tiene parqueo, si la casa es más grande o más pequeña. Depende de cómo te haya tratado la vida, ¿no? Bueno, en fin. Y sin embargo en la televisión es abrumador la diferencia, ¿no? Es abrumadora. Otra cosa muy divertida es la vida. Claro, cuando uno tiene 17 años, pues pretende tener una vida sentimental por lo menos intensa, ¿no? Al principio, luego vamos reduciendo las expectativas, pero al principio la quieres mejor, ¿no? Y claro, nosotros hemos analizado pues las vidas de los profesores de literatura frente a los de los profesores de física, ¿no? Y los profesores de literatura pues siempre tienen grandes romances con sus alumnas y vidas intensas y hacen cosas así, pues todos los vemos. Desde, ¿cómo se llama esta película? Que era un profesor de literatura en un colegio, el Club de los Poetas Muertos, desde esta hasta, en fin, hasta otras muchas. Y el profesor de física pues siempre es alguien marginado, que no le interesa la vida social, bastante cascarrabias, que siempre le hace sufrir al alumno, y que es el peor profesor de todos, ¿no? Eso no tiene ninguna base científica que sea así. ¿Por qué los guionistas siempre lo hacen así? El otro día me mandaron una película, un compañero un ingeniero, profesor de ingeniería de la Carlos III, que hace cine, ¿no? Y fue curioso porque además había leído mi libro. Bueno, no sé si había leído, yo creo que la película la hizo antes y tal, ¿no? Pero hizo un guión en donde el científico era el más borde de todos los personajes. O sea, eran 5 personajes, una película muy, muy casera, ¿no? Pero interesante. Y se iban 4 amigos, se llaman Mileuristas, la recomiendo, es interesante. No sé si cómo se puede ver o cómo se puede conseguir. Me la mandó en CD. Eran
5 amigos, que uno de ellos era estudiante de comunicación audiovisual y tenía que hacer una película sobre un día de ellos, ¿no? Entonces iban a ver una lluvia de estrellas, que se lo había indicado el físico, y realmente era el más borde de todo, o sea, y además luego es el que mata a otro de los personajes, etc. Entonces yo digo, bueno, pero esto ¿cómo lo puedes hacer tú? O sea, esto que lo haga otra persona, pero que hagas tú esto. Entonces, quiero decir que existe eso, ¿por qué? Porque en el imaginario eso ocurre, y desde el punto de vista literario, pues ya desde Próspero, el personaje de Shakespeare en La Tempestad, el personaje de Próspero, pues es un personaje realmente duro y un personaje, al que se le tiene miedo, ¿no? Y aparece en general en toda la historia del cine. Y a mí me han criticado mucho una parte del libro en el que hablo del personaje de la serie Aida, del chaval al que le gusta la ciencia. Pues es que los chavales de instituto no quieren ser como él, el de las gafitas, no me acuerdo cómo se llama ahora, Fidel. Pues es que chavales quieren ser como el otro, como el macarrilla, como el que no sabe nada, ¿no? Eso yo creo que está desincentivando muchas veces muchas vocaciones. Y a mí me parece que hay una relación directa entre los medios de comunicación y la crisis del pensamiento racional y de la ciencia, porque es duro decirlo, pero en los países en donde hay más medios de comunicación y incluso más libertad mediática, pues justo coincide con los países en donde hay menos vocaciones y más desinterés, y están aumentando este tipo de pensamiento irracional y pensamiento esotérico. Y sin embargo, es curioso, por ejemplo, que la época en donde más interés ha habido por la ciencia en la sociedad fue la posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que había una ley de secretos científicos que prohibía básicamente divulgar la ciencia, porque se consideraba que si se divulgaba podía caer el avance científico en manos de los enemigos, y que básicamente, sobre todo en la Guerra Fría con Estados Unidos y Rusia, y durante un tiempo existió, y durante toda la guerra y algo de la posguerra, ¿no? En esa época, en donde estaba prohibido y donde apenas había divulgación, pues era cuando más interés había, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, en general, profundizar, investigar, detectar qué está sucediendo, por qué está ocurriendo esto, y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación. Yo siempre digo que si los medios de comunicación renuncian al pensamiento racional, entonces no tienen objeto, ¿no? Porque el periodismo ahí comparte objetivo con la ciencia, ¿no? Porque tanto los periodistas como los científicos tenemos el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Hacerla pública es muy importante, tanto para los periodistas como para los científicos, que son los que nos diferencian la ciencia moderna, a lo mejor otro tipo de conocimientos que podía haber en Egipto o en donde fuera, que solo los tenía una casta, ¿no? Por lo tanto, es importante esas dos cosas. Y es el periodismo el que está sufriendo también, porque los contenidos informativos son tan malos, teniendo en cuenta que no se están siguiendo estos pasos, que realmente la gente le está dando la espalda también a la información. No se lo da a estudiar la carrera, pero sí se lo da muchas veces a las coberturas mediáticas, etcétera, de lo que ocurre. Y si nosotros vemos el otro día, cuando al final no lo dije, cuando yo me presenté a lo de la cátedra y tal, el día ese, la noticia más vista en el mundo, el periódico El Mundo, que saben que tiene la noticia más vista era una que era un inglés que lo habían condenado por zoofilia, que había sodomizado a un caballo, me parece que era, y eso era entonces claro, si nosotros lo que hacemos es el gusto de la audiencia, pues entonces eso sería la noticia de portada, que era ese día, fue el miércoles, creo que era el día que se votaba en el Parlamento la reducción, la reducción esta del presidente del gobierno de Zapatero, la reducción a los funcionarios y la congelación de las pensiones para salir de la crisis. Y la gente leía esto otro, ¿no? Pues sí, creo que tenemos una función, los periodistas, de jerarquizar lo que es importante, lo que se debe saber,
y además utilizar un método racional para determinar qué es lo importante, que no suele coincidir a veces con lo interesante. No tiene por qué coincidir, y en este caso, bueno, a lo mejor es interesante, pero desde luego no era importante, ¿no? Y creo que el